Capítulo 32. Una luz en la noche. Prosiguieron su viaje. Ya iban llegando a la frontera con España, tenían todos los papeles en regla y pronto estarían en un país que no estaba en guerra, donde las sectas no podían obrar libremente. La esperanza llenaba de alegría los corazones y la vida parecía ya mucho más feliz. Pero lo que iba verdaderamente rebosante de felicidad era Emma. Su padre la notó y le preguntó extrañado: ¿Quieres explicarme, hija, a qué se debe esta alegría tan inmensa que muestras en estos días? Papá, ¿verdad que no ha habido tiempo en estos días para explicártelo? Es que en París yo he recuperado la paz en mi espíritu. ¿Y cómo ha sido eso? Pues mira, yo le venía pidiendo a Dios desde hacía mucho tiempo que me volviera la paz de mi alma, porque la angustia de mis pecados me martirizaba. Y esta semana el Señor atendió mi petición. Al pasar por frente de una iglesia en París, sentí un veheme deseo de entrar a rezar. Lo hice, y estando allí llorando mis pecados, vi a un santo sacerdote sentado en el confesionario. Me dirigí hacia él y le conté toda mi vida. El buen ministro de Dios me recordó el caso de la pecadora que Jesús perdonó en el Evangelio y el ejemplo de la oveja que el pastor recuperó dejando a las 99 por ir a buscarla, y me dijo: hoy habrá más alegría en el cielo por la conversión tuya que por 99 justos que no necesitan de conversión. Entonces yo le conté una gran promesa que le hice a Dios hace un año. Y él: Padre, me contestó, si tu papá la prueba, puedes cumplirla. Luego me absolvió y salí feliz. ¿Y esa promesa de qué hablas, de qué se trata?, preguntó el doctor Eliezer muy interesado. Hoy no te la puedo contar, papá, pero dentro de unos días, si nada malo nos ha sucedido, lo sabrás con todo detalle. Y así, hablando y hablando, llegaron a la ciudad. Un gran letrero les da la bienvenida. Lourdes los saluda: bienvenidos peregrinos de la Virgen. Lourdes, cuántas veces había deseado conocer esta famosísima ciudad de la Virgen y no lo había logrado. Y ahora estaban a sus puertas. Todos sintieron que el corazón se les dilataba de la emoción. Cuéntame, Helio, ¿por qué es tan famosa esta ciudad?, preguntó Flora, la inocente y hermosa niña, de cabellos rubios, ojos azules, piel muy tersa, rostro bellamente sonrosado, labios de princesa y voz suave y agradable como el cantar de un ruiseñor. Te contaré esta bellísima historia tal como me la narraba tantas veces nuestra queridísima mamacita, que en paz descanse. Lástima que la maldad de unos sectarios haya hecho morir tan pronto a nuestra mejor amiga y bienhechora, porque si fuera ella quien te la contara, seguramente llorarías de emoción al escucharla, respondió Helio, suspirando de la emoción al recordar su cruel e injusta orfandad. Hace unos 80 años había en ese pueblo una muchachita pobre e ignorante, llamada Bernardita Soubirous. Su padre tenía por oficio recoger y botar basura del hospital. La mamá lavaba ropa y todos vivían en un piso miserable y frío, víctimas de una gran pobreza. La jovencita sufría de asma, que es una enfermedad que produce mucho ahogo y fatiga. El médico que le había dicho que nunca se bañara con agua fría. Un día la mandaron a traer leña con otras dos niñas a un montecito llamado Masabiel. Pero al llegar al río se dio cuenta de que estaba muy crecido y que el agua estaba espantosamente fría. Entonces, para no desobedecer al médico que le prohibía meter los pies en agua muy fría, le rogó a sus dos compañeras que fueran ellas solas a traer la leña. Ella les esperaría allí junto al río. Bernardita tenía dos grandes cualidades: rezaba mucho y era muy caritativa con todos, y esto le trajo el gran premio. Mientras esperaba la llegada de sus dos compañeras, se puso a rezar el rosario junto a la roca. De pronto vio una luz como la de un rayo y sintió un suave movimiento como el de una brisa
que pasaba allá arriba de una gruta de la roca. Levantó los ojos y vio una mujer lindísima, como que nadie pudiera imaginar tanta belleza. Una señora muy joven, como de unos 18 años, vestida toda de blanco, con las manos juntas y un rosario pendiente entre ellas, una cinta azul en su cintura y una rosa en cada pie. La señora le dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción. Quiero que en este sitio me construyan un templo y vengan aquí en procesión». 18 veces se le apareció la Santísima Virgen a Bernardita, pero nadie le creía que fuera cierto lo de las apariciones. Todos se burlaban de la niña ignorante. El alcalde, la policía, los ricos, la maestra, el párroco, etc., nadie le creía. Entonces la Virgen dispuso hacer una serie de prodigios maravillosos para probar que ella sí era la que estaba apareciendo. Capítulo 33. Cadena de prodigios. Nuestros peregrinos entraron a la ciudad santa de la Virgen. Flora se admira ver tanta cantidad de peregrinos llegados de tan diversas regiones con el solo deseo de honrar a la Madre de Dios, y preguntó llena de emoción: «Helio, cuéntame cuáles fueron los prodigios con los cuales la Virgen demostró que sí era ella la que se aparecía en la gruta de Lourdes». «Fueron muchos, y en 80 años ha hecho muchos más de 10.000 milagros la Virgen en esta ciudad. Pero los 3 primeros fueron los que causaron más impresión. El primero fue hacer que al escarbar Bernardita con sus dedos en el piso totalmente seco, brotara de allí una fuente milagrosa que cura miles de personas. El segundo consistió en que un Picapedro, que tenía los ojos destrozados por la explosión de una roca y a quien los médicos le habían dicho que no podría volver a ver, vino a la fuente milagrosa y al echarse una puñada de agua en sus ojos empezó a ver perfectamente. Ningún médico fue capaz de explicar jamás semejante milagro. Y el tercer milagro lo hizo la Virgencita con un niño que estaba agonizando de pulmonía. Estaba tan grave que el médico dijo que esa noche se moriría y le dejó firmado el permiso de enterrarlo. Les prohibió tocarlo con cualquier cosa fría porque eso le causaría la muerte instantáneamente. La mamá entonces salió corriendo con el niño hacia la fuente que la Virgen hizo brotar en la roca. Y aunque el agua estaba horriblemente fría, metió allí entre el agua al niño agonizante y salió del agua totalmente curado. Desde ese día la gente empezó a creer que sí era la Virgen la que se aparecía en la roca y empezaron a hacer caso a lo que ella pedía a Bernardita. ¿Y qué era lo que la Virgen le pedía en Lourdes?, añadió Flora. Solo 3 cosas pedía ella por medio de Bernardita, pero muy importantes, contestó Helio. La primera, que recemos más. La segunda, que hagamos sacrificios, porque Jesús decía al demonio que no se aleja sino con la oración y el sacrificio. Y la tercera, que cambiemos de vida, que dejemos de pecar y que no nos volvamos mejores amigos, porque si no dejamos de portarnos mal, nuestro Señor ya tiene el hacha del castigo lista para cortar los malos árboles que somos los pecadores y echarlos al fuego que nunca se apaga. Los 5 amigos descendieron de su carro militar en plena Plaza Mayor. El doctor Eliezer: «Yo le pido un favor», exclamó Helio. «Yo quisiera que me llevaran a la gruta donde se apareció la Virgen. Quiero pedirle que, si me parece bien, me cure de esta ceguera tan espantosa». «Sí, hijito, te llevaremos enseguida. Pero recuerda lo que nuestro Señor decía a los enfermos: según tu fe así serán las cosas que te sucederán. Y tienes que aceptar la voluntad de Dios. Si a Él agrada dejarte ciego, tus palabras tienen que ser las de Jesús: Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Sí, que si es posible pase de mí este cáliz amargo de la ceguera, pero que si no es posible, que yo deje de beber mi cáliz de amarga oscuridad.
Se haga siempre la voluntad de Dios, exclamó Helio, derramando lágrimas muy calientes por las cuencas de sus ojos muertos. Luego entraron todos a la iglesia. Oyeron la misa, comulgaron y se quedaron largo rato orando ante el sagrario donde Jesús hostia atiende a sus amigos. Al salir de la iglesia, se unieron a la caravana de peregrinos que pasaba cantando el Ave, Ave María, y se dirigieron hacia la gruta y la fuente milagrosa. Todos los 5, el doctor Eliezer, Emma, Pablo, Flora y Helio, tenían la misma petición en sus labios y en su corazón. Señora, si te parece bien, haz por tu amor de madre que estos ojos enceguecidos por defender tu religión recobren la luz y la salud. Helio entró en la piscina que recoge las aguas de la fuente milagrosa. Con inmensa fe llevó muchas veces las manotadas del agua a sus ojos llenos de tinieblas, pero quizá el Señor no le pareció oportuno darle la curación. Y de la mano y ciego tuvo que retirarse de aquellas aguas que a tantos miles habían devuelto la salud perdida. Los 5 peregrinos sabían que cada uno de los 5 amigos de Cristo debe decir lo mismo de él. Se dijo, era necesario que sufriera mucho para después obtuviera su gloria, y aceptaron resignados la voluntad de Dios, y se fueron a almorzar. Pero sucedió algo curioso. Cada uno compró un almuerzo enlatado y se fue a comerlo en un sitio apartado, y sin haberse puesto de acuerdo todos hicieron lo mismo. Se quedaron sin almorzar y regalaron su almuerzo a un mendigo. Querían poner en práctica el consejo de la Virgen Bernardita. Es necesario hacer sacrificios. Helio mientras tanto decía a la Virgen, si me devuelves la vista te prometo cumplirte la promesa que te hice el día de mi primera comunión. Era una promesa muy costosa, la sabremos un poco más tarde. Y llegó la tarde, el acto más importante de Lourdes ya iba a empezar. Capítulo 34, Caricia de Dios. 10.000 peregrinos desfilaban cantando, blancos, negros, gitanos, españoles, ingleses, ricos, pobres, enfermos, sanos, y todos querían acompañar al Santísimo Sacramento que era llevado por un anciano y santo cardenal. Cada vez que llegaba un grupo de camillas, el cardenal se detenía y les daba la bendición con la Santa Hostia. Un silencio solemne se oía. Entonces, entre la gran muchedumbre, silencioso dijo, solo interrumpido por los quejidos de los enfermos y los gritos angustiosos que partían de los lechos de dolor pidiendo a Dios hostia, por amor a la Virgen que tuviera piedad, que tantos sufrimientos y le hicieran el anhelado regalo de la salud. El cardenal iba pasando de grupo en grupo. La fe era grande, la esperanza inmensa. A muchos de ellos no les iba a regalar Dios la salud aquel día, pero sí les daría una gran paciencia, alegría y paz en medio de sus penas, lo cual les llevaría a la santidad. Muchos que habían venido desesperados y maldiciendo de sus males, volvían luego a sus casas enfermos, sí, pero aceptando con resignación la enfermedad como la cruz que hay que llevar si queremos seguir por el camino que recorrió Cristo, y ofreciendo a Dios sus dolores en pago de sus pecados. Esta resignación es quizá el milagro más frecuente de Lourdes. Ya la procesión iba a terminar. Las campanas habían dejado de repicar anunciando el final de la ceremonia. Miles de pañuelos se agitaban en el aire como dando un hasta luego. El Cristo hostia que volvía a ocultarse en la oscuridad de su sagrario. Y cuando el cardenal, antes de entrar al templo, se volvió para dar a todos la última bendición con la Santa Hostia, se oyó un grito agudo que conmovió a la multitud. Aleluya, aleluya, bendito sea Dios y bendito sea por siempre tu Santísima Madre. Estoy curado, alabado sea el buen Dios. La multitud corrió a presenciar lo que sucedía. Allí estaba Helio con el alma que le explotaba de emoción. Al pasar el Santísimo Sacramento por frente de él, le había pedido a Cristo que por amor a la Virgen María le volviera la vista.
que por amor a la religión había perdido, y sintió luego una caricia maternal que pasaba sobre sus pupilas muertas y le devolvía la luz. No pudo contenerse de un grito de agradecimiento. El doctor Eliezer, sus hijos y Flora lloraban de emoción y daban gracias a Dios y a la Virgen poderosa. Elio también lloraba de alegría. Había recuperado el más precioso sentido de los humanos, y lo primero que había visto era la Santísima Hostia, con la cual el cardenal lo estaba bendiciendo. Cristo había cumplido una vez más su gran promesa: venid a todos los que tenéis y estáis afligidos, y yo os aliviaré. Elio estaba plenamente feliz. Nunca se aprecia un bien como cuando se ha perdido. Ahora reconocía la gratitud que es merecerse del Señor por darnos el don de la vista. Y había resultado verdad lo que la mamá les enseñó en su oración de niño: acuérdate, oh Virgen Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Terminada la procesión, el santo cardenal le mandó a llamar para felicitarlo. Más de 100 sacerdotes lo rodearon para oírle hablar de las maravillas que la Virgen Santa le había concedido. El señor cardenal le regaló un crucifijo bendecido por el mismo Papa en Roma, y le recomendó que nunca se cansara de hacer propaganda a la devoción de la Virgen María. Luego lo llevaron al laboratorio médico. Allí especialistas de varias naciones y de distintas religiones, varios de los cuales lo habían examinado antes de que entrara a la piscina y habían declarado que su curación era imposible, le examinaron minuciosamente los ojos. En las pupilas permanecían las cicatrices del fuego, pero la visión era perfecta. En el libro de actas quedó consignada la impresión de los médicos ante unos ojos que veían perfectamente después que aparecían ya muertos para siempre, y a la salida del laboratorio lo estaban esperando los reporteros de los periódicos. Le tomaron docenas de fotografías: sonriente, esbelto, ojos brillantes y muy vivos, cabello abundante muy negro, rostro sonrosado y varonil, frente ancha como de persona muy inteligente y apariencia llena de nobleza y amabilidad. Las agencias internacionales de prensa repartieron luego por todo el mundo el sensacional reportaje con un ciego incurable sanado milagrosamente en Lourdes. Pero Elio pidió todos que insistieran en que el que había cumplido su milagro era Dios. A la frase del Señor Jesús: como sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. La alegría del general Raúl al saber tan grata noticia no tuvo límites. Aquel mismo día corrió a los hospitales y asilos para repartir limosnas en señal de gratitud. También nuestros 5 amigos pasaron el día siguiente visitando hospitales y cárceles para agradecer a Dios consolado a que los representaran. Los pobres, el doctor Eliezer mandó hacer un par de ojos de cristal y los dejó en el templo como exvoto o señal de perpetuo agradecimiento. Luego fueron por última vez a la gruta, dieron gracias rezando el Santo Rosario, se encomendaron a Dios y a la dulce auxiliadora del viaje que iban a empezar. Y Elio le prometió solemnemente que cumpliría la gran propuesta que le había hecho. Era una promesa difícil, pero la cumpliría, costara lo que costara. En el próximo capítulo la conoceremos, y continuaron su viaje. Mas no imaginaban las grandes emociones e interesantes aventuras en aquel viaje iban a encontrar.